Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Es eterna su misericordia, que lo diga la casa de Aarón. Es eterna su misericordia, que lo digan los fieles del Señor. Es eterna su misericordia. Este es el día en que actuó el Señor, será nuestra alegría y nuestro gozo. Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Escuchad, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. La diestra del Señor es poderosa, es excelsa la diestra del Señor. Saludos fraternales, amigos, amigas, de nuevo con ustedes en este acompañarnos y en este caminar, siguiendo a Jesús y tratando de conocerle cada vez mejor. Esa es la tarea principal de los discípulos misioneros del Señor. Este año, a nivel de la liturgia de los domingos, lo vamos haciendo de la mano del Evangelio de San Marcos, que es el Evangelio que se lee durante este ciclo B en la liturgia. Y el Evangelio de San Marcos no hay duda que es un evangelio muy interesante, es distinto de los otros sinópticos que son San Mateo y San Lucas. Sin duda es un evangelio más antiguo, fue escrito alrededor del año 60, por allí, más o menos, unos 30 años después de los acontecimientos de la muerte y resurrección de Jesús. Sin duda que antes de que se escribiera el Evangelio de San Marcos, pues había ya una tradición oral, habían cosas que se contaban y que se transmitían pues oralmente de generación en generación. El mensaje de Jesús se iba transmitiendo de boca en boca. Y por supuesto entonces que había, antes de que se escribieran los evangelios, tal vez colecciones de dichos de Jesús, colecciones de hechos, principalmente de milagros de Jesús. Sin duda que existía la relación de la pasión de Jesús como como un conjunto, ¿verdad?, que se mantenía en la tradición, en la memoria de la gente. No hay duda que había
tradiciones, y no hay duda que también los autores de los santos evangelios, como el Evangelio de Marcos, pues no solamente es ese que llamamos apóstol evangelista, sino es toda una comunidad, es también la comunidad la que ha aportado, la que ha transmitido ese evangelio, es la comunidad la que ha sido receptora del mensaje de Jesús, lo ha vivido y lo ha transmitido a los demás, primero de una manera oral, lo ha celebrado en la comunidad, lo ha dramatizado, lo ha leído lo ha contado antes de que fuese leído. Eso es interesante pensarlo, puesto que no estamos entonces ante narraciones a nuestro modo del día de hoy. Siempre repito yo esto, pero es que es muy importante recordarlo. Nosotros estamos acostumbrados a narraciones periodísticas que nos están hablando de las cosas tal y como sucedieron, como dice algún noticiero, los hechos tal y como son. En realidad no es así. Los evangelios nos muestran unos hechos, parten de una experiencia, pero después también son un mensaje y están armados, están organizados según ese mensaje. El Evangelio de Marcos es muy interesante, mucho tiempo se quedó relegado, puesto que parecía un evangelio poco desarrollado. En la liturgia, en la tradición de la Iglesia de 20 siglos, se usó muchísimo más el Evangelio de San Mateo, en el cual se presentan sobre todo muchas más enseñanzas de Jesús, largos discursos. Es un evangelio más elaborado que recoge muchas más tradiciones. San Marcos, sin embargo, era dejado como en un segundo plano. Sin embargo, gracias a los estudios exegéticos, eso quiere decir a los estudios científicos sobre las Sagradas Escrituras, se ha vuelto a recuperar el interés en San Marcos. Se han vuelto a subrayar sus grandes valores. Es un evangelio directo, es el evangelio que sirvió de base a San Mateo y a San Lucas, y probablemente también San Juan ya en el año 90 lo tomó en cuenta. De manera que San Marcos tiene ese sabor de un escrito mucho más antiguo, de un escrito menos elaborado, más sintético, podemos decir. El Evangelio de San Marcos no contiene grandes discursos de Jesús. El Evangelio más bien le interesan los hechos, le interesa presentar a Jesús como aquel que se interesaba por sanar a la gente, por hacer exorcismos, por estar con la gente. En fin, es interesante comenzar a ver el Evangelio de San Marcos, y les invito, pues ya desde el inicio del año, a leerlo de un solo tirón, todo el Evangelio, porque así puede tener uno como una visión de conjunto de lo que es ese texto. Un texto que está organizado, como les he dicho, según ciertos esquemas. Algunos antes pensaban que los evangelios eran un género literario propio, el llamado género literario evangelio. Es decir, que lo habían inventado Mateo, Marcos, Lucas y Juan para hablar de Jesús. Ahora, según los estudios actuales de los escritos antiguos y de la historia antigua de los textos, estamos más conscientes de que no se trata de un género literario nuevo, es un género literario que ya usaban otros historiadores, otros biógrafos que escribían pues la vida de personajes famosos en aquel tiempo, como por ejemplo escribía Suetonio, un escritor antiguo, que habla en las biografías y van presentando entonces los orígenes, las acciones y el final de la vida de los personajes. También así el Evangelio, los 4 evangelios que nosotros tenemos, están organizados según ese esquema antiguo de las biografías. Se presenta al personaje, sus orígenes, en particular se subraya que tiene orígenes nobles y muy importantes. En segundo lugar, se habla de sus obras prodigiosas, de sus cualidades, y terminan las biografías por lo general hablando del final
también heroico o del final famoso que ha tenido el determinado personaje. Ese es el esquema que también usa San Marcos cuando nos habla de Jesús en los Santos Evangelios. Ya en algunos domingos anteriores que se leyó el Evangelio de San Marcos y lo reflexionamos, vimos cómo San Marcos comienza presentando a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías. Y entonces después, y esa es la parte en la que vamos entrando ahora, comienza a presentar sus obras. Abridme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Yo no he de morir, yo viviré para contar las hazañas del Señor. Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Las gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que el cantero desechó es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, esto ha sido un milagro patente. Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Jesús es presentado en San Marcos como aquel que actúa, más que como aquel que enseña. Y eso es ya algo interesante. Fíjense que cada uno de los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nos presenta una dimensión de Jesús y todas son dimensiones complementarias y todas nos ayudan a adentrarnos en alguna característica del Señor Jesús, de nuestro Maestro. Pues el Evangelio de San Marcos no presenta a Jesús como alguien que hace mucha doctrina, que enseña mucho. Mateo sí, Mateo pone en boca de Jesús 5 grandes discursos como profundizamos el año pasado. Marcos no, Marcos nos habla de un Jesús que actúa. Y el texto que se lee en este cuarto domingo del tiempo ordinario nos resume las actividades de Jesús en una jornada, en un día entero. Es un día, para comenzar, que está marcado no según nuestros moldes actuales para pensar en lo que es un día. Nosotros pensamos que un día comienza con la madrugada, llega después a la mañana, después al mediodía, después a la tarde y en la noche se acaba el día. Esa es nuestra manera de marcar un día. Los judíos no hacían así. Para los judíos un día comenzaba a las 4 de la tarde. Más o menos, entre 4 y 6, cuando empezaba a oscurecer, etc. Ese era el comienzo del día. Después venía la noche, después venía la madrugada, después venía el mediodía para nosotros, ¿no? Sin embargo, allí terminaba más o menos el día y lo contaban entonces desde la tarde anterior hasta más o menos la tarde del día siguiente. Esa era la manera de hablar de un día de los judíos. Y San Marcos, en el texto que hoy proclamamos en la liturgia, nos habla de un día así, contado según la mentalidad de los judíos. Jesús comienza sus actividades un sábado por la tarde
en la sinagoga de Cafarnaúm. Es interesante en San Marcos que importa el tiempo, importa también los lugares. Los lugares tienen mucho significado en el Evangelio de Marcos. No está pretendiendo él decirnos exactamente fue de aquí y después fue a una casa y después pasó a la orilla del lago y después se fue a un lugar fuera de la ciudad. No, él no quiere decirnos simplemente los lugares, no quiere hacernos una narración periodística sobre dónde estuvo Jesús, sino nos quiere hacer un mensaje. Fíjense que en el texto que hoy comenzamos a leer, Jesús está en primer lugar en la sinagoga y es ahí donde primero comienza con su mensaje y es ahí donde se desarrolla la escena que hoy nos narra el Evangelio. Jesús que lanza fuera de un endemoniado un espíritu inmundo y después la gente La acción de Jesús ha comenzado en la sinagoga, ha comenzado en medio de su pueblo y es un espacio importante de la enseñanza de Jesús. Él siempre está en las sinagogas, está en el templo, pero no solamente allí. Si nosotros, adelantándonos un poquito al texto que se lee hoy, nos damos cuenta qué es lo que sigue, se nos habla de que Jesús también después está en la madrugada, en la mañana, en otro sitio, está en la casa. Después está en la puerta de la casa, que es un lugar más público. La casa es el lugar de la familia, un lugar más íntimo, mientras que la puerta de la casa es un lugar más público. Y Jesús también atiende a la gente en la puerta de la casa. Y después va a un lugar apartado. San Marcos nos está diciendo que el mensaje de Jesús no tiene que ver únicamente con una enseñanza en la sinagoga, como hacían escribas y letrados en el Antiguo Testamento, sino que tiene también que ver con la vida en la casa, con la vida en los ámbitos públicos de la calle o de la puerta de la casa o de la orilla del lago, y tiene que ver también con lugares de desierto, con lugares apartados. El Evangelio de Jesús se anuncia en todos los espacios físicos. Ese es el mensaje que nos quiere decir San Marcos en el texto que leemos hoy en su Evangelio. Y centrémonos entonces un poquito más en esa primera escena de esta primera parte del Evangelio de Marcos. Una primera escena que está en la sinagoga. La sinagoga era el espacio privilegiado de enseñanza y de orientación del mundo judío. Era el espacio privilegiado en el que eran letrados, escribas y por supuesto la gente importante de aquel pueblo, los escribas, los fariseos, los saduceos y otros grupos importantes, instruidos, los que actuaban sobre todo. La gente escuchaba sus explicaciones y su palabra. Sin embargo, a Jesús, como ya tenía una cierta fama de ser un maestro popular, le invitan también a hablar en la sinagoga. Vemos como en algunas ocasiones, como nos narra San Lucas también, Jesús leyó la Escritura en la sinagoga. Sin embargo, es también el lugar en donde él enseña su mensaje. San Marcos no nos habla de cuál es el mensaje del que Jesús habló en la sinagoga, pero muy probablemente es el mensaje central de su reino. Es el de anunciar a la gente que el reino de Dios está cerca y que invita, por lo tanto, al cambio y a la conversión. Jesús está entonces en la sinagoga, su enseñanza contrasta con la de escribas y fariseos, puesto que no se centra en la ley, sino tiene un mensaje nuevo. Dicen que hay un hombre que predica en Nazaret, que cambia a la gente que lo sigue alrededor. Tocaré su manto en mi desesperación, puede que se apiade
de este pobre corazón. Es Jesús, Jesús de Nazaret, quien devuelve toda tu tranquilidad, quien te ofrece un mundo por cambiar, con tan solo llenarlo de amor. Y encontramos en el Evangelio de San Juan la admiración de la gente en la sinagoga, porque habla con autoridad y no como los escribas y fariseos. Fíjense que los escribas y fariseos se centraban en la autoridad de la ley, explicaban la ley del Antiguo Testamento, explicaban a Moisés. Jesús no se basa en la autoridad de la ley, Él se basa en su propia autoridad. Él mismo es alguien que tiene como un carisma especial, podríamos decir, que tiene esta capacidad de influir en la vida de las personas. Y la gente se admira porque habla con autoridad. Es una primera cosa que nos llama la atención en este texto de Marcos, tan lleno de detalles y por eso tan rico, ¿verdad? Jesús habla con autoridad. Y aparece constantemente en el Evangelio de Marcos. Una constante es cómo la gente, los sencillos, los discípulos, se admiran de las palabras de Jesús. Y después iremos viendo también cómo, paralelamente a esta admiración, va surgiendo la oposición, la crítica, el rechazo incluso de los enemigos y de los adversarios. Hay diferentes grupos de personas en el Evangelio de Marcos, en todos los evangelios, y hay que fijarse en estos grupos y hay que tratar de identificarlos. Primero, por supuesto, el personaje central es Jesús. Un personaje profundamente complejo, sobre el que la gente se pregunta, ¿y quién es este que tiene autoridad para expulsar a los espíritus inmundos? ¿Quién es este que habla con autoridad? ¿Quién es este que se arroga una autoridad más alta que la de Moisés y los profetas en el Antiguo Testamento? ¿Quién es este? Jesús es el personaje central que pretenden mostrarnos San Marcos a lo largo de su Evangelio. La gente se admira y se pregunta, ¿quién es este Jesús? Y ojalá que nosotros entremos en esa dinámica del Evangelio y no pretendamos ya conocer a Jesús y ya poder responder quién es, sino que tengamos en nuestros corazones esta inquietud de conocerle mejor. No le conozco suficientemente, quiero acercarme a Él, quiero dejarme impresionar por su figura, como se dejó impresionar Marcos y aquellos primeros discípulos. ¿Quién es este? Ese es el personaje central en el Evangelio. Por supuesto que están también los discípulos, son también complejos. Los discípulos en el Evangelio de Marcos no siempre entienden al Señor. San Marcos no tiene dificultad en subrayar también las limitaciones y las dificultades de comprensión que tenían los discípulos. San Marcos también nos habla de la multitud. Es otro grupo, el grupo grande de la gente que busca a Jesús sobre todo por las curaciones, que lo busca por los milagros, que lo busca por la enseñanza que les entrega de manera sencilla. El pueblo, la multitud, es otro grupo que aparece constantemente en el Evangelio. Y el Evangelio de Marcos nos habla también de los adversarios, de aquellos que poco a poco se van oponiendo más y más a Jesús, hasta que definitivamente lo condenarán a muerte y pretenderán quitarlo de en medio. Los diferentes grupos, las diferentes actitudes de las personas ante esta figura central de Jesús es algo que también puede ayudarnos a nosotros para entrar en el Evangelio e ir metiéndonos en la escena. Fíjense que esa era una recomendación que hacía San Ignacio de Loyola para poder entrar en los evangelios. Hay que meterse en la escena, hay que ponerse allí como alguien que está también en la sinagoga y que oye a Jesús y que mira el milagro que ha hecho y que ve la reacción de la gente y que ve las críticas de sus adversarios ya desde un principio. Uno metido en la escena puede comprender un poquito más quién es Jesús.
Esa es la trama principal del Evangelio de San Marcos. Y por eso muchas veces nos encontramos incluso con una interrogante. ¿Por qué es que Jesús prohíbe, como en el caso del Evangelio de hoy, prohíbe a aquel endemoniado que manifieste quién es Jesús? El endemoniado ha dicho, tú eres el santo de Dios, yo sé quién eres, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Por qué no nos dejas tranquilos? ¿Has venido a destruirnos? Grita el endemoniado, y Jesús le manda callarse. Fíjense que en otras ocasiones en el Evangelio de Marcos, Jesús manda a la gente callar. Cuando la gente dice, este es el Mesías, este es el que esperábamos, Jesús les manda callar. Es interesante eso. En parte tal vez porque la gente no entendía todavía bien quién era Jesús y había el peligro de identificarlo con un Mesías a la manera del Mesías líder militar y político que esperaban en el Antiguo Testamento y también en tiempos de Jesús para liberar al pueblo de Israel. Quizá por eso él manda callar a aquellos que lo reconocen como el Mesías o que le dan cualquier título importante. Es importante en el Evangelio de Marcos este recurso literario que podemos decir con los expertos se llama el secreto mesiánico. Jesús dice, guarden secretos sobre quién soy, mientras no me conozcan bien, mientras no haya terminado toda mi vida y se hayan dado cuenta también que el Mesías no es solamente el militar que triunfa política y militarmente en una acción armada contra los enemigos, sino es el Mesías que también él mismo va a sufrir las consecuencias del pecado en el mundo y va a ser el siervo sufriente. Mientras no entiendan bien quién es Jesús y quién es el Mesías, no digan que es el Mesías. Interesante el recurso literario que usa Marcos en su Evangelio para mantener como atenta a la gente, como en una novela, cuando en una novela hay algo que no se aclara y que el autor lo va desvelando poco a poco y que solamente se aclara al final de la novela. Eso lo mantiene a uno interesado en la lectura. Ojalá que así leamos nosotros el Evangelio de San Marcos, un evangelio que nos va presentando esta figura enigmática, esta figura compleja de Jesús de Nazaret, que, como hemos dicho hasta el momento, no comienza con grandes enseñanzas. Él comienza con un mensaje muy sencillo sobre el reino, sobre la inminencia del reino, y sobre todo no explica muy bien qué es el reino, sino más bien lo hace presente, es decir, va haciendo presente lo que significa que Dios reine, es decir, cura a los enfermos, libra del mal a los que están dominados por un espíritu inmundo, enseña a la gente ignorante, tiene compasión, acoge a los pecadores. Él, haciendo eso, nos va enseñando qué es el reino de Dios, en vez de darnos un gran discurso muy largo. El Evangelio de Marcos, repito, no es el Evangelio de los grandes discursos de Jesús. Hay pocas enseñanzas de Jesús y son unas enseñanzas muy puntuales, muy precisas, dadas en circunstancias muy concretas. No son los grandes discursos que vimos el año pasado y todas las recomendaciones para los discípulos, etcétera, que nos manifiesta San Mateo. No es tampoco el Evangelio de Juan, en el cual hay una enseñanza de Jesús pues ya muy elaborada, muy grande. No, Marcos nos habla del Jesús que actúa, del Jesús que hace presente el reino de Dios por medio de sus obras. Él es presentado en su Evangelio sobre todo como un sanador, como alguien que no quiere ver a la gente oprimida por el mal espíritu, por la enfermedad, etc. Digamos algo también sobre este tema de los malos espíritus y de los endemoniados. A nosotros nos parece hoy algo raro, somos también bastante escépticos.
No creemos a la primera sobre este tema de las posesiones diabólicas y nada de eso. Hoy también la ciencia ha avanzado, la ciencia médica, la ciencia psicológica, sociológica, y muchas cosas que antes no tenían explicación y que eran atribuidas a espíritus malos, espíritus inmundos, hoy son explicadas por la ciencia como enfermedades psicosomáticas, como dicen, enfermedades de la mente y del cuerpo conjuntamente. En aquel tiempo no. En aquel tiempo muchas de estas enfermedades eran atribuidas al diablo y a los espíritus inmundos, y por eso es que en aquel tiempo de Jesús los exorcismos eran una cosa muy común y corriente, ¿no? Era una manera de liberar a la persona de los lazos de un complejo, de una exclusión, de una problemática muy grave. Y eso se hacía a través de lo que hoy la psicología diría una técnica terapéutica que hace que la persona saque sus traumas, sus dificultades, una especie de catarsis, dirían hoy los psicólogos o los sociólogos. En aquel tiempo no se hablaba en esos términos, esos son términos actuales, pero en aquel tiempo se hacían esos exorcismos y eso muchas veces liberaba a las personas de sus complejos, sus traumas, sus miedos, sus exclusiones, etc. De manera que, de hecho, la gente está poseída por un mal, por un espíritu malo. Y es interesante ver a Jesús lanzando fuera a aquellos espíritus malos y ayudando a la gente a vivir con felicidad, con libertad, con alegría. Los exorcismos son algo que seguiremos nosotros viendo en este Evangelio de Marcos, al lado de este Jesús que va anunciando el reino y que lo va haciendo real a través de sus exorcismos y a través también de las curaciones de las enfermedades. Te dará del agua buena de beber, llenará tu espíritu de mucha luz. Ya no hay nada oscuro que temer. Es Jesús, Jesús de Nazaret. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.